Cordial saludo, ingeniero Juan Carlos Marín. Mi nombre es María Alejandra Hernández Martínez, del curso Seguridad e Higiene Industrial. A continuación, presento la actividad de evaluación número 3, exposición a agentes físicos. La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores. Los peligros de origen físico, que son aquellos factores nocivos que están presentes en el área de trabajo y que pueden llegar a generar un riesgo de enfermedad laboral o accidente de trabajo. Entre ellos se encuentran el ruido, las vibraciones, la iluminación, las temperaturas extremas y las radiaciones. Se considera ruido cualquier sonido no deseado y molesto que pueda afectar negativamente a la salud y el bienestar de las personas y que pueda llegar a causar daños irreversibles en la salud. El ruido puede producir efectos agudos como problemas de comunicación, disminución de la capacidad de concentración, incomodidad, fatiga, irritabilidad, somnolencia y como consecuencia interfiere en el rendimiento laboral, incluso puede ocasionar accidentes. Para la medición de la intensidad se utiliza el concepto de niveles de presión sonora, el cual se expresa en decibeles. Estos son los valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido según la resolución 1792 de 1990. El nivel de ruido depende de los siguientes factores. El tiempo de exposición. Cuanto mayor es la exposición, más grave es el riesgo. El tipo de ruido puede ser continuo, intermitente u ocasional o traumático. La distancia de la fuente emisora. Cuanto menor es la distancia, mayor es el riesgo. La sensibilidad individual. Esta varía dependiendo de la edad y la resistencia física de cada persona. El oído dañado. Daños previos en el oído como inflamación, infección, entre otros. El ruido es el sonido que presenta un riesgo laboral para la salud. La exposición a elevados niveles de ruido, normalmente por encima de los 85 decibeles, durante un periodo considerado puede causar pérdida auditiva tanto temporal como crónica. La pérdida auditiva permanente es la enfermedad profesional más común. Existen unas medidas de prevención que se pueden realizar, que es suprimir la fuente de riesgo, en este caso el ruido, limitar la propagación del mismo. A nivel del trabajador expuesto se le debe realizar exámenes audiométricos periódicos, reducir el tiempo de exposición, dar al trabajador unos descansos en donde no se encuentre expuesto al ruido. Como medidas de protección se le puede dotar de protección auditiva, ya sean de inserción o orejeras. Dependiendo del nivel del riesgo, esta puede ser protección doble. En cuanto a la vibración, tiene algunos parámetros en común con el ruido: frecuencia, amplitud, duración de la exposición y continuidad o intermitencia de la exposición. La vibración es la oscilación de partículas alrededor de un punto en un medio físico cualquiera. Los efectos de la vibración son consecuencia de una transferencia de energía al receptor, que en este caso es el cuerpo humano. Existen vibraciones de muy baja frecuencia, son molestas, pudiendo afectar el sistema nervioso central, causando mareos, náuseas y vómito. Las vibraciones de baja frecuencia suelen afectar a las personas que manejan máquinas en movimiento y puede causar, dependiendo siempre del tipo de exposición, dolor abdominal y lumbar, alteraciones digestivas, dolor de cabeza y problemas de sueño. Por último, las vibraciones de alta frecuencia tienen efectos que exceden el área del cuerpo en contacto con la vibración, transmitiéndose al resto y pudiendo causar problemas a nivel de todo el organismo. En este caso se presenta la tabla adaptada según la norma ISO 2631 y 5349 sobre los valores límites permisibles
para cuerpo entero y manos y brazos. Las medidas de prevención más importantes es intentar atenuar o eliminar la vibración, revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y herramientas, atenuar la vibración por interposición de pantallas o elementos absorbentes que amortigüen la vibración y efectuar pausas de 10 minutos por cada hora de trabajo. En cuanto a la iluminación, es la densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. Es una radiación electromagnética con propiedad particular que es captada por el ojo humano. Es la cantidad de luz presente en el sitio de trabajo que puede afectar al trabajador si no hay la cantidad requerida de luz, de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. Existen distintos tipos de iluminación, por este motivo se deben adecuar las fuentes de iluminación en el trabajo para no generar daños en la visión del trabajador. Las afectaciones visuales que se pueden presentar pueden ser dolor e inflamación de los párpados, irritación, lagrimeo, enrojecimiento, sensación de cuerpos extrañas, visión borrosa, entre otros. En cuanto a las medidas de prevención, tenemos que se debe generar una distribución de la iluminación que sea uniforme, niveles de contraste adecuados para no generar fatiga visual, evitar deslumbramientos directos, no generar riesgos eléctricos y tener un alumbrado de emergencia en caso de que la iluminación falle. De igual manera, se debe realizar una valoración médica ocupacional periódica para determinar la influencia que tiene la labor sobre la salud visual del trabajador. El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público del año 2010 establece los niveles de iluminación requeridos de acuerdo a una actividad específica, adoptados por la norma ISO 8995 del 2003. Temperaturas extremas. Este fenómeno se refiere a los cambios de temperatura que se operan en el ambiente, que se manifiestan en el aire y en los cuerpos en forma de calor. Es una gradación que fluctúa entre dos extremos, que convencionalmente se denominan calor y frío. Así que tanto un exceso de frío como un exceso de calor provoca problemas de salud. En los casos de calor extremo se puede sufrir golpes de calor, sudoración excesiva, quemaduras, erupción cutánea, hinchazón, deshidratación, lipotimias, taticardia, náuseas, dolores y calambres musculares, disminución del apetito y dolores de cabeza. Mientras que en los casos de frío puede provocar hipotermia, congelación de miembros, debilidad muscular, escalofríos, titiritonas, cansancio, pérdida de coordinación, confusión, cólicos, aumento de la frecuencia cardíaca, reumatismo, problemas pulmonares, musculoesqueléticos, oculares y auditivos. Como medida de control para el exceso de calor, apantallamiento de los focos de calor, disponer en el área de trabajo de ventilación tipo natural o forzada, utilizar sistemas de extracción localizada. Para el trabajador se le debe aislar por medio de prendas de protección personal, realizar rotación del personal, modificaciones en los métodos de trabajo e hidratación. Como medida de control para exceso de frío, cambiar las tecnologías, apantallamiento de los focos de frío, exámenes médicos periódicos, acondicionamiento físico, entrenamiento, tiempo de exposición, bebidas calientes y alimentación, y al trabajador se debe dotar de prendas de vestir por capas para conseguir el efecto aislante. Se debe usar una buena protección térmica en la cabeza debido a que el 50% del calor corporal se suele perder por la cabeza. La gran diferencia entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes es la energía que transmiten. En el caso de las primeras, esta energía es capaz de ionizar la materia, es decir, de arrancar electrones de la corteza de los átomos, y por tal motivo es capaz de producir daños irreversibles en los tejidos.
En cambio, las radiaciones no ionizantes no emiten la energía suficiente como para producir tales modificaciones en el átomo, pero sí que pueden tener efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores. El efecto crónico más importante de la radiación ionizante es el cáncer, incluida la leucemia. La sobreexposición a niveles relativamente bajos de radiación se han asociado a dermatitis en las manos y efectos en el sistema hematológico. Las medidas de protección ante las radiaciones ionizantes es limitación del tiempo de exposición, apantallamiento o utilización de blindaje, distancia de la fuente de radiación, protección de las estructuras, instalaciones y zonas de trabajo. Hacer uso de equipos de protección individual. La persona que trabaje con radiaciones ionizantes debe llevar una protección de plomo, delantal plomado, el protector de tiroides, el protector de genitales, los guantes o manoplas, gafas. Adicionalmente debe tener conocimiento de los procedimientos de trabajo, gestión de residuos y plan de emergencias. El trabajador que se encuentre expuesto a este tipo de radiación debe tener vigilancia mensual y anual de su estado de salud. La radiación no ionizante es la radiación ultravioleta, la radiación visible, los rayos infrarrojos, los láser, los campos electromagnéticos y radiaciones de frecuencia extremadamente baja. Estas pueden ocasionar cataratas. Los láseres de alta potencia pueden causar lesiones oculares y dérmicas. Las medidas de protección ante la radiación no ionizante son: la maquinaria debe encenderse solamente durante el tiempo que se vaya a usar. Se debe elegir la potencia más baja posible dentro del tratamiento. Limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores. Control de la distancia de seguridad frente a la máquina que emite radiaciones no ionizantes. Uso de elementos de protección individual como gafas de seguridad para prevenir daños derivados.